por qué aprovechar los bosques y usar su madera. Como lo platicábamos en el episodio 9, el episodio de la ingeniería forestal, el manejo de los bosques inició con el objetivo de obtener madera para diversos usos, entre ellos la construcción y el combustible. Muchos años han pasado ya desde que en el mundo se empezó a manejar el bosque de manera ordenada y la producción de madera desde entonces ha ido en aumento. En este episodio vamos a hablar de por qué debemos usar madera y en general productos forestales y por qué se debería aprovechar el bosque. Sé que habrá algún tipo de objeción sobre el uso de estos productos o el aprovechamiento del bosque, ya sea porque para muchos, ajenos a las ciencias forestales, el uso de los árboles para obtener madera significa deforestar. Para otros quizás sea un crimen contra el medio ambiente, etc. Pero piénsenlo, en este mundo donde sí o sí necesitamos de un material para construir o fabricar, ¿por qué no elegir la madera sobre otros materiales como, digamos, el plástico? En este simpático episodio le daremos respuesta a esa pregunta. Bienvenidos a este podcast donde hablamos del bosque, ecosistemas forestales y medio ambiente en general. El día de hoy vamos a hablar del uso de la madera. Como saben, yo estudié ingeniería forestal, que a diferencia de otras carreras relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales, esta es una carrera que nació prácticamente desde que se empezaron a aprovechar los bosques en el mundo. Tiene años de desarrollo y ha acumulado conocimiento del que lamentablemente no todo el mundo está al tanto. Conocimiento aplicado y que sigue en desarrollo. Para entender todo este tema de la madera, primero hay que voltear a ver su origen, los árboles. Hablar de la composición celular de un árbol, aunque interesante, puede llegar a ser tedioso por los términos usados y por los diferentes nombres que se le dan a cada una de sus partes. Y tratando de que esta sea una explicación sencilla, podemos decir que los árboles son plantas que evolucionaron para tener un sistema vascular, compuesto por xilema y floema, los cuales son los encargados de transportar agua y nutrientes por el tejido vivo del árbol. Pero la diferencia que tienen los árboles con el resto de las plantas es que sus células, una vez que alcanzan cierto grado de madurez, se cubren de lignina, la cual es la responsable de la dureza que caracteriza la madera. La madera dentro del tronco se puede dividir en dos, la albura y el duramen. La albura es el tejido lignificado que todavía está vivo y metabólicamente activo, transportando agua y nutrientes por todo el tallo o por todo el tronco. El duramen o la parte central del tronco son aquellas células lignificadas de la albura que con el paso del tiempo dejaron de conducir agua y nutrientes y las células de su parenquima murieron, dando paso a la formación de extractivos, los cuales le brindan un color más oscuro a la madera y permiten que esta parte del árbol sea más resistente al ataque de organismos bióticos como hongos, a diferencia de la albura. Otro aspecto importante de la madera es que no toda es igual, y para esto se divide a los árboles en dos grandes grupos, las angiospermas y las gimnospermas. Y básicamente la diferencia entre estos dos grupos es simple. Las gimnospermas son plantas con flor y generalmente hojas anchas, y las gimnospermas son plantas con estróbilos, o conos que producen la semilla y el polen, y generalmente son de hojas en forma de aguja o acícula. Ejemplos de angiospermas tenemos muchos, como la caoba, el cedro, los encinos, etc. Y en las gimnospermas, mis favoritas, tenemos todos los pinos, oyameles, cipreses, secuoyas, etc. Y sí, la madera se obtiene de los árboles, pero no todos los árboles sirven para obtener madera. Este es solo uno de los beneficios, de los muchos beneficios y aportes que nos dan los árboles, que pueden ser aportes estéticos, ecológicos, ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, profundizando más en el tema del episodio, ¿por qué deberíamos inclinarnos más a usar productos hechos a base de productos forestales, en este caso la madera? La respuesta en concreto sería, espérenlo, exacto, los beneficios ambientales sobre otros materiales. En este podcast hemos abarcado en más de una ocasión las ventajas que tiene preferir el uso integrado y sostenible de los bosques. Como ejemplo tenemos los episodios dedicados al uso de árboles de Navidad naturales, las certificaciones forestales, cuánto oxígeno produce un árbol, etcétera, etcétera. La razón por la cual elegir la madera como un producto para múltiples usos es su origen, los árboles. Todos sabemos los múltiples beneficios al ambiente que estos brindan. Les recomiendo los episodios que ya mencioné, de cuánto oxígeno produce un árbol y el de las certificaciones forestales. Imagínense un material que, al producirse, no contamine el medio ambiente. Es más, que produzca oxígeno, cuide el recurso suelo, reduzca la temperatura del medio ambiente y más. Bueno niños, ese material es la madera.
Pero Luis, ¿estás diciendo que debemos matar arbolitos para nuestro beneficio? Eso es impensable. Si lo ponemos en perspectiva, usar productos de madera es 1000 veces mejor que usar productos hechos, por ejemplo, de plástico. Digo, por un lado tenemos un material increíble que ha estado con nosotros los seres humanos desde el inicio de la historia, ha demostrado ser un material increíble con varios beneficios ambientales, o sea, la madera. Y por el otro lado tenemos al plástico, que ya se ha demostrado ha contaminado casi la totalidad del mundo. Durante su producción se liberan al ambiente toneladas de gases de efecto invernadero y básicamente es un mal tras otro. Plebe del bosque, sigo sin entender. Si dices que los árboles nos dan todos estos beneficios, ¿por qué no los dejamos tranquilos y no les hacemos daño? Como aprendí en la Expo Forestal 2018, ya tiene unos años, 4 años, si no le entra dinero al bosque es muy difícil cuidarlo. O díganme, ¿quién de ustedes estaría dispuesto en estos tiempos a cuidar al ambiente sin obtener aunque sea el dinero del pasaje? Los bosques tienen que ser manejados, y aquí permítanme profundizar. Mucha gente que no está relacionada al medio forestal generalmente se asusta cuando escucha la frase manejo forestal, pues se tiene la idea de que solo se trata de llegar a un bosque, tirar todo lo que veamos a nuestro paso e irnos a otro bosque a repetir la operación. Nada más lejos de la verdad. El manejo forestal legal se encarga de ordenar el bosque, ya saben, abrir caminos, hacer inventarios, colectar germoplasma, para después aprovecharlo conforme las unidades de intervención lo indiquen. Estas unidades son a las que conocemos como rodales. Esto en un tiempo determinado para que nuestro bosque no se nos acabe y se vuelva con el tiempo un aprovechamiento sustentable. Todo bajo una normativa, a la que conocemos como Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Gracias al manejo forestal, se abren caminos, se abren brechas cortafuegos y se está monitoreando el bosque. Esto significa que se eliminan los combustibles y se incentiva la regeneración natural. Básicamente, el manejo forestal permite que se cuide el bosque y así se eviten problemas como incendios forestales, pérdidas de semilla y se asegura una regeneración. Asegurando con esto que en menos de 5 años ya tendremos establecida vegetación en los lugares donde se aprovechó. Pero plebe del bosque, aún con todo eso, ¿qué me dices del impacto ambiental que causa el aprovechamiento del bosque? Hoy en día está muy de moda hablar de los impactos ambientales y esas cosas sin tener muy clara la idea de qué son, cómo se miden y si hay impactos positivos o negativos. Y aquí les voy a decir algo que me dijo mi profesor justamente de la materia de evaluación de impacto ambiental. Y cito, todo causa un impacto ambiental. Nosotros al respirar y liberar CO2 estamos causando un impacto al ambiente, mínimo pero lo hacemos. También los árboles al liberar oxígeno a este mismo ambiente. Esto nos dice que todas las acciones de la naturaleza causan un impacto en el ambiente, ya sea positivo o negativo, en mayor o menor medida. Lo importante aquí es saber clasificar estos impactos, primero en positivo o negativo y después dependiendo de la magnitud del impacto y de las acciones que se deben llevar a cabo para mitigarlo. Hay muchas formas de cuantificar y evaluar los impactos ambientales, pero en resumen lo que buscan es que la suma de las acciones que impactan negativamente al ambiente menos la suma de las acciones para mitigar ese impacto sea 0. La realidad es más compleja, pero básicamente se trata de eso. En el caso de los aprovechamientos forestales, sí hay un impacto negativo al medio ambiente, que es la pérdida de cobertura fotosintética, pero dentro del manejo debe haber acciones para mitigar ese impacto, en el corto, mediano y largo plazo. Y además piénselo, si fueran dueños ustedes de un bosque o plantación forestal, una vez hecho el aprovechamiento, ¿no les gustaría asegurar una regeneración de la cobertura vegetal para seguir aprovechando y seguir ganando unos pesos? Y es de esta manera que en este caso se impacta positivamente para poder reducir el efecto de un impacto negativo en el medio ambiente, asegurando la regeneración, volviendo a plantar y asegurando que vuelva a crecer bosque en ese lugar. Pero señor ingeniero plebe del bosque, ¿qué me dice de las consecuencias reales del calentamiento global y la crisis climática que estamos viviendo? ¿Cortar árboles para aprovechar su madera no es una manera de incentivar esto?
Niños, lamentablemente creo que por naturaleza humana y con este sistema económico, tenemos que darle valor monetario a las cosas para que la gente las voltee a ver y se preocupe por estos temas. El aprovechamiento forestal legal tiene sus aciertos y sus fallas, pero es gracias a los instrumentos legales con los que se cuentan que, una vez registrado el terreno para hacer un aprovechamiento forestal, este debe ser usado para estos fines el resto de su vida. Es decir, el manejo forestal garantiza que el terreno arbolado se proteja y se obtenga una ganancia al mismo tiempo. Si estás manejando un bosque, es tu obligación asegurar la regeneración de la masa arbolada. Es otro tipo de industria la que fomenta la deforestación, pues al no ver al bosque como el principal atractivo y la fuente de ingresos, lo quitan para usar el terreno e instalar la industria o el negocio de su conveniencia. En este aspecto no voy a ahondar más porque pues ya saben. Entonces, ¿es el manejo forestal una pieza clave para frenar los efectos del cambio climático? Definitivamente lo es. No es la solución total, pero puede ser una herramienta importante al garantizar el uso de la tierra para operaciones forestales y se garantice la existencia de esa masa arbolada, y a su vez se obtengan beneficios económicos de esta. Y una vez hecho este gran paréntesis de preguntas y respuestas, con todas estas acciones llevadas a cabo, se obtiene madera lista para ser usada en la industria con distintos objetivos. Obviamente la madera no va a durar para siempre, no dura para siempre, pero por eso se han hecho, para eso ha avanzado la tecnología. Tenemos productos que se usa para su producción. Yo estuve trabajando en un tema que es modificación química de la madera para asegurar su persistencia durante más tiempo. Si quieren luego hablamos de eso. Y bueno, obviamente sí, la madera no va a durar para siempre. Pero es por eso que debemos incentivar este tipo de operaciones forestales, el aprovechamiento forestal legal, para poder tener este increíble material de construcción. Si no lo tuviéramos, bueno, ya hubiéramos contaminado ya que tenemos contaminado todo el mundo. ¿Ustedes quieren que se contamine más? Bueno, como les digo, no es la solución total al problema del cambio climático y la crisis climática. Porque pues obviamente estamos quitando masa arbolada, masa fotosintética, pero pues sí puede ser una ayuda. Como les digo, como dijo un profesor en la Expo Forestal 2018, si no le entra dinero al bosque, nadie en su sano juicio va a ir a trabajar en él de a gratis. Obviamente tenemos muchos beneficios de estos bosques, todos obtenemos beneficios directos e indirectos de los bosques, de las masas arboladas como oxígeno, protección del suelo, recarga de mantos acuíferos. Pero pues igual bajo esta economía, bajo este sistema, necesitamos un poco de plata para poder subsistir. No podemos vivir solamente de cuidar un árbol para que nos dé oxígeno, también tenemos que comer. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo pensé que iba a ser un poquito más largo, creo que fue un poco breve. Espero lo hayan disfrutado y se hayan llevado un poco de aprendizaje. Ya saben que si gustan contactarme y platicar sobre estos temas, El Plebe del Bosque tiene Instagram y Facebook. @el Plebe del Bosque en Instagram y el Plebe del Bosque en Facebook. Muchas gracias por escucharme.